Proverbios capítulo 23, versículo 7, Salomón declara que como el hombre es, que como el hombre piensa, así es él. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El apóstol Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas dos declaraciones nos llevan a nosotros a entender que todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, todo lo que se ha hecho sobre la faz de la tierra, primero comenzó como un pensamiento o como una idea. Este edificio, antes de haberse construido, alguien tuvo la idea. Construyamos este templo. Esta corbata que llevo puesta, antes de haberse confeccionado, alguien tuvo la idea. Déjame hacer esta corbata, que sea azul, que tenga unos motivos un poco más claros, con diferentes tonalidades. Y a alguien incluso se le ocurrió cómo hacer este nudo, el cual para mucha gente da mucho trabajo. Creo que, no soy experto, pero creo que este es el Windsor, si no lo sabía, nudo Windsor para las corbatas. Y lo que yo quiero que entendamos es que precisamente cuando Dios se acerca a Gedeón, en el libro de Segunda de Jueces, capítulo 6, vemos en estos capítulos 6, 7 y 8, cómo Dios libertó a Israel de manos de los madianitas. Lo primero que Dios tuvo que hacer con él fue cambiarle su autopercepción. Tengo que ser cuidadoso aquí, porque la palabra autopercepción hoy en día es medio peligrosa. ¿Perdón? La palabra autopercepción en este tiempo en que vivimos es un poco peligrosa, porque precisamente es la autopercepción lo que ha generado tantas situaciones con lo que son la ideología de género, que si una persona se autopercibe que es un tronco de un árbol, hay que aceptar que es un tronco de un árbol, y si usted no le dice tronco de árbol, pueden llevarlo hasta preso, o lo pueden sacar de un avión, como pasó recientemente, que una persona le dijo señor o señora a alguien que tenía la autopercepción de ser de otro género, y eso le armó un lío. Lo sacaron del avión, lo hicieron persona no grata en esa aerolínea, y ya usted se imagina todo lo que puede pasar. Todo por un asunto de autopercepción. Dios, cuando saluda a Gedeón, le habla diciéndole unas palabras que Gedeón no se esperaba y que cambiaron el curso de su vida. Dios lo saluda y le dice, el ángel que habla con él, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le digo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo primero que yo quiero llamarles la atención es que Gedeón, lo más lejos que tenía era que Jehová estaba con él. Lo más lejos que él tenía era que Jehová estaba con él. Cuando el ángel lo encontró, él estaba sacudiendo los granos, sacudiendo el trigo, limpiándolo en el lagar, escondido. El lagar es el lugar donde se prepara el vino. Él estaba escondido en ese lugar preparando los alimentos, porque lo que estaba ocurriendo es que cada cierto tiempo los madianitas llegaban con un gran ejército y se llevaban las ovejas, el grano, se llevaban todo lo que tenía Israel. Por 7 años estuvieron sufriendo esto. Imagínese usted, yo sé que usted lo ha visto en menor escala, cuando los famosos abusivos hacen bullying en la escuela y viene el niño toda la mañana y ellos van y le quitan el dinero de su merienda o le quitan la merienda que trajo. Eso le estaban haciendo los madianitas a Israel. Le estaban haciendo bullying, pero de mala manera. De muy mala manera, al punto que los israelitas se habían empobrecido, porque todo lo que producían se lo llevaban los madianitas. Todo lo que le daban sus animales se lo llevaban los madianitas. Por alguna razón, la cual vamos a conocer, ellos no habían podido hacer nada, porque la palabra declara en el capítulo 6, versículo 1, que ellos habían hecho lo malo y delante de Dios se habían sido desobedientes.
Habían hecho lo malo y habían sido desobedientes. Y por tal razón Dios permitió que los madianitas hicieran esto en sus vidas. En el caso de Gedeón, cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, Dios habla acerca de quién él llegará a ser si cree y actúa en obediencia, a pesar de las adversidades. También habla de lo que hay dentro de él, a pesar de que las apariencias o las circunstancias actuales muestren lo contrario. Él, primero, no creía que Dios estaba con él. Segundo, tampoco creía que fuera muy esforzado y mucho menos valiente. Sin embargo, cuando Dios lo saluda, le dice, el ángel de Jehová lo saluda, le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos creen que Jehová está con ustedes esta mañana? ¿Cree usted que Jehová está con usted? ¿Usted lo cree de verdad o está diciendo amén para quedar bien? Porque a veces, usted sabe que a veces preguntan cosas y uno levanta la mano para no ser el único que no la levanta, para no quedar de feo. ¿De verdad usted cree que Jehová está con usted? Entonces eso tiene un apellido. Jehová está contigo, pero el apellido es varón esforzado y valiente. Entonces Dios nos está llamando a ser esforzados y a ser valientes. A ser esforzados y a ser valientes. La palabra esforzado quiere decir que pone esfuerzo, intención, energía en lo que hace. Que aunque algo parezca difícil, eso no lo detiene, sino que él va a esforzarse para lograr el objetivo, para conseguir la meta, para lograr el propósito. Varón esforzado y valiente. Y ser valiente, muchas personas creen que ser valiente es no tener miedo. Piensan que ser valiente es no tener miedo. ¡Wow! No, yo desayuno con el peligro. Como estos espías de la televisión, James Bond, Ethan Hawke. El otro día vi una escena de la película Misión Imposible, de la primera, que yo solamente viendo la escena me dio miedo. Hay un edificio como en Dubái, de 100 y pico de pisos de altura. Y allá le dan unos guantes que se pegan así con una ventosa. Y él tiene que escalar ese edificio allá arriba, como en el piso 118. Él va subiéndose con un guante, pega aquí, pega allá, y va subiendo. De repente un guante empieza a fallar. Y él lo bota y se queda con uno solo, colgando así allá, en 100 y pico de piso, para arriba, quitado con una mano, como si nada. Y después para bajar, él se amarra de una cuestión y hace como un péndulo, y se mete por una ventana, se dio un tablazo, por poco se cae, pero otro se tiró y lo agarró por una pierna. Gente audaz, gente que no, como decía ahorita, o sea, las cosas es como el peligro para ellos no es nada. Sin embargo, alguien le pregunta y le dice, pero es que no tiene miedo a nada. Dice, no, sí tenemos miedo, pero aún con el temor uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ser valiente es que aunque tengas miedo, tú haces lo que tienes que hacer. Es que aunque tengas miedo, tú te sobrepones al temor y cumples con la tarea que se te ha encomendado. Es como el miedo a hablar en público, ¿no? Hay gente que se frisa si le dan un micrófono y lo ponen frente a un público. No, yo no puedo. Y créame que eso es real. Yo recuerdo en una ocasión, en un campamento que me invitaron unos amigos hace un tiempo, un campamento de jóvenes, hace un par de años. Y para que usted saque cuenta, lo que más o menos saben, ese año estaba pegada un disco de Marcos Witt, entre los cuales estaba una canción, esta canción que dice Háblame, de Marcos Witt. Déjame ver si recuerdo algo de la letra. Bueno, no recuerdo, pero esa canción Háblame de Marcos Witt, si alguien la puede buscar por ahí para que tengamos eso pendiente. Y comienza, estamos todos cantando, adorando, y ellos preguntan, yo pensando, preguntan, ¿cuántos se saben esta canción? Típico, ¿verdad? Me pongo aquí para que cantemos. ¿Cuántos se saben esta canción? Y yo digo, pero esta canción se la sabe hasta los que no han nacido. Y levanto mi manaza allá, ¡bah! Y como dos gente más en el salón entero levantaron la mano. Y digo, era algo nuevo, lo más novedoso de Marcos Witt en ese tiempo. Marcos Witt, para los que no saben, es, digamos, el precursor de la música de alabanza y adoración en Latinoamérica, una de las figuras más reconocidas de la música cristiana, y durante muchos años fue la persona, el cantante cristiano de mayor influencia en el mundo hispano.
Así que yo levanto mi mano y como dos gente más. Aprovechen, vamos a cantar, echen para acá. Y bueno, cogemos para allá adelante los tres, todo el mundo. Y estamos cantando, gozosos, adorando al Señor allá. Y de repente yo escucho por la bocina, por esto como que se parece a mí. Yo con mis ojos cerrados, así adorando. Y cuando yo abro los ojos, me tienen un micrófono adelante y me empezaron a temblar las rodillas. Literal. Literal. Ay, y yo ahí, al final, nada, me quedé, me hice el valiente, el hombrecito, y terminamos la canción. Y bajé así como... me senté. Eso fue como uno de esos grandes momentos en los que usted se enfrenta a algo que le da miedo, pero que supera el miedo. Y precisamente de Gedeón pensamos, hay gente que dice que Gedeón era un cobarde porque Gedeón le puso señales a Dios. Pero no veamos la cosa de esta manera y vamos a entender esto. Así que yo quiero que usted piense por un momento en esto que yo le acabo de decir. Y recuerde que Dios ve el potencial de cada uno de nosotros mucho antes de que nosotros podamos verlo. Le voy a repetir esto es importante. Dios ve el potencial de cada uno de nosotros mucho antes de que nosotros podamos verlo. Dios sabe que usted tiene el potencial de hacer mucho más de lo que está haciendo. Dios sabe que usted tiene el potencial de producir mucho más de lo que está produciendo. Dios sabe que usted tiene el potencial de trabajar mejor de lo que lo ha estado trabajando, de sacar mejores calificaciones de las que ha sacado, de tener mejor conducta de la que ha tenido. Dios sabe que usted tiene el potencial de hacer algo grande para Él en el reino de Dios. Así que Dios te dice, varón esforzado y valiente, dama esforzada y valiente, Jehová está contigo. Una de las cosas que esto hace cuando nosotros no conocemos nuestro potencial y cuando no sabemos de lo que somos capaces, es que puede ser causado por un fenómeno psicológico que se llama el síndrome del impostor. No sé cuántos han escuchado hablar de eso. Ese fenómeno psicológico que se llama el síndrome del impostor es un fenómeno que hace que la persona que lo sufre tenga menos estima de él mismo de lo que realmente debe tener. Hace que la persona crea que no es valioso, que no es capaz y que las cosas que ha logrado lo ha hecho porque quizás alguna fuerza exterior o alguna tercera persona lo ha ayudado a lograrlo. Esto genera que esa persona se ponga más exigencias de la que debería sobre sí mismo, que esta persona tenga mucho miedo a fallar y cuando le dan una oportunidad para hacer algo casi siempre dice que no, porque tiene miedo de que le salga mal, tiene miedo de pasar vergüenza, tiene miedo de que digan, de que se rían de él. Aunque esta persona, todo el mundo ve que tiene capacidad, que tiene potencial. Es como, no sé si usted ha estado en una situación donde usted lo llama y dice, mira, tú deberías hacer tal cosa. Oh, pero qué bien te queda eso. Pero y usted, ay no. A mí, así eres tú. Eso se llama el síndrome del impostor. Y eso lo que hace es que hace que la persona crea que no puede hacer lo que sí puede y que está demostrado que puede. Todo el mundo lo ve, todo el mundo ve que tú cantas bien, o todo el mundo entiende que tú eres un líder, todo el mundo entiende que tú tienes capacidad para hacer ciertas cosas, que tú sí lo haces bonito, que tú sí decoras, y tú eres el único que no lo puede ver. Tú lo haces y cuando termina de que es como, wow, siempre te estás juzgando y no crees que realmente tienes la capacidad. Esto le pasa a mucha gente, no estás sola en ese lugar. Yo he tenido que batallar con eso también. Todo el mundo ve lo que tú puedes hacer, lo capaz, y tú eres el único como que no puede verlo. Eso hay que aprender a entender, que Dios te dice que tú realmente sí puedes, solo tienes que esforzarte y ser valiente. Y entender lo que le dijeron a Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esto significa que aunque las cosas en el momento parezcan insignificantes, que aunque en este momento estés atravesando situaciones difíciles, que aunque en este momento tengas que esconderte, hay un momento en el que Dios te va a posicionar en un lugar de liderazgo, o Dios te va a posicionar en un lugar de capacidad, o Dios te va a colocar en un lugar de
influencia de donde tú podrás hacer lo que Dios quiere que hagas y de donde podrás ayudar a otras personas a superar sus miedos, sus temores, sus dificultades y sus inseguridades. Pero para que eso se dé, para que eso ocurra, es necesario que tú seas obediente. Es necesario que tú creas. Es necesario que tú te levantes y hagas lo que Dios quiere que hagas. En el caso de Gedeón, cuando le dijeron esto, él puso varias excusas y decía, pero Señor, si mi familia es la más pobre de Manasés, mi familia, en mi casa, somos los más pobres del pueblo, y de entre los más pobres, yo soy el más chiquito. Piense usted, mi familia son los más pobres del pueblo, y dentro de eso yo soy el más chiquito. ¿Qué puedo hacer yo? Y Dios le dice, solo haz lo que yo te diga, confía en mí, cíñete, vamos a trabajar. Y le dio una tarea para comenzar a trabajar. Le dice, oiga, qué cosita tan sencilla. Tú solamente tienes que derribar el altar de tu padre. Y comienza por ahí. Y la estatua de acera que está al lado, un altar a Baal y una estatua de acera que estaba al lado. Comienza por ahí con esa tarea sencillita, algo simple, para los que no entienden de lo que se está hablando. Imagínese usted que usted conoce a una persona, pongamos un brujo, o una persona que adora imágenes, que tiene altares en su casa, y a usted le dicen, oye, tú tienes que desbaratar ese altar a esa persona. Tú tienes que romper ese altar, tumbarlo, romper la estatua, coger las imágenes que están en la casa, sacarlas de ahí y quemarlas. Esa fue la tarea que Dios le dio para empezar. Y Gedeón, con dudas, no estaba muy seguro, pero él fue y le dio para allá, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, a pesar de que eso representaba un gran problema. ¿Cuál es el problema que eso representaba? Lo voy a explicar. Al otro día, cuando la gente va pasando y no ve los altares, van a la casa del papá de Gedeón y le dicen, oye, y preguntan, ¿y quién fue que hizo esto? Y dicen, y le cuentan un chismecito, porque usted sabe que siempre hay alguien que se da cuenta, siempre hay alguien, no sé por qué, pero siempre hay alguien que tiene ojos en todas partes. Ojos biónicos, que tiene ojos biónicos. Y van y cuentan un chismecito. Oiga, Gedeón fue de noche a tumbar el altar para que no lo vieran. Pero siempre hay uno que está observando. Y va y cuenta el chismecito. Entonces, eso fue Gedeón. Y cuando van a la casa, dice, oye, entréganos a Gedeón, que lo vamos a picar. El papá le dice, pero que si esos ídolos no pudieron defender, yo no lo voy a entregar a nadie. Díganle a ellos que se defiendan, que contiendan ellos mismos. Y a partir de ahí a Gedeón le pusieron un apodo. Le llamaron Jerobaal, que significa que Baal contienda con él. Si Baal es Dios y Gedeón le tumbó su altar, que se la desquite a Baal, que pelee él. ¿Por qué tiene que venir la gente a pelear por él? Que pelee él. Así que de ahí le pusieron ese apodo a Gedeón, Jerobaal. Eso como que le levantó un poquito el ánimo, pero aún así él decidió ponerle a Dios dos señales. La primera fue, él dijo, Señor, yo te voy a poner una señal para que tú me confirmes que de verdad tú me estás hablando, que de verdad tú quieres que yo me meta en este problema. Y dice, yo voy a poner un vellón de lana, pedazo de lana, de tela. Y dice, lo voy a dejar afuera en el patio. El rocío, ¿saben lo que es el rocío, verdad que sí? El sereno. El sereno va a caer en el patio entero. Y el vellón va a amanecer seco. Él lo pone por la noche y cuando va a ver por la mañana, sequecito, todo mojado alrededor, mojadito por todos lados, y el vellón sequecito. Dice, wow, como que Dios habló de verdad. Y usted diría, pero wow, ahí arrancó Gedeón. No, todavía. Dice, bueno, Señor, yo quiero otra confirmación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Ahora yo voy a poner el vellón y por la mañana yo voy a revisar. Ahora el sereno va a caer, pero nada más le va a caer al vellón. Y todo el patio, todo lo demás del campo va a estar seco. Dice, bueno, está bien, dale para allá. Él lo pone,
se va a acostar y por la mañana tempranito se levanta. Y cuando va a chequear, agarra el vellón, el aguacero y la hierba sequecita por todos los lados, sequecita. Y él ahí confirmó que Dios realmente le había hablado. Hay mucha gente que entiende que Gedeón obró mal, que Gedeón era un cobarde, que Gedeón era un hombre lleno de dudas, que Gedeón no tenía fe en Dios, que Gedeón, una serie de cosas. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos cuando vamos a actuar, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a obrar, es tener convicción acerca de lo que vamos a hacer. Tener convicción de lo que vamos a hacer. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Crea usted que a pesar de que Dios habló y de que había hecho este milagro para confirmarle a Gedeón que él realmente lo había llamado y lo había comisionado para la misión de levantarse en armas contra los madianitas, ¿a qué era que iba? A pelear. Gedeón no era guardia ni policía. Gedeón no era militar. Gedeón era el más chiquito de su casa y lo que hacía era, a Mauri que tiene experiencia, no sé si le habrá olvidado ya, sacudí, digamos, si hubiera sido aquí en Dominicana, en Atomayor, sacudí el café después que lo majaban con el pilón. Ese era el trabajo de Gedeón. Vamos a majar el café o el arroz y vamos a sacudirlo. Gedeón no era un guerrero. Sin embargo, Dios lo llama, varón esforzado y valiente. Y le da una misión. Y dice, no te preocupes que yo soy el que voy a ganar esta batalla. Así que piense en esto. Quiero que lleve esto en su mente y recuerde, número uno, que Dios ve tu potencial mucho antes de que tú lo veas. Dios sabe para lo que tú das. Es como una gente dice, oye, yo sí sé para lo que da ese muchacho. Yo sí sé para lo que da ese. Generalmente lo dicen de una manera negativa, pero Dios sí sabe para lo que tú das. Dios sabe para lo que tú das. Dios sabe para lo que tú das. Dios sabe para lo que tú das. ¿Y sabe qué? Él quiere que eso que Él sabe, tú también lo sepas. Él quiere que lo que Él sabe, tú también lo sepas. Y también recuerda que tú puedes deshacerte de esa cuestión del síndrome del impostor y empezar a creer lo que Dios ha dicho de ti. En la Biblia hay promesas que Dios da para sus hijos y hay capacidades, habilidades, competencias que tú sabes que tienes. Deja de dudar y comienza a actuar. Comienza a caminar en fe y a poner en práctica las cosas que sabes hacer para el reino de Dios. Pero hay una realidad y es que con saber no basta. Con conocer no basta. Saber muchas cosas y no saber qué hacer con lo que se sabe no sirve de nada. No sirve de nada. Hay que saber, pero hay que saber qué hacer con lo que uno sabe. En el mundo de la educación hablan de saber ser y saber hacer. ¿Por qué? Porque para poder hacer, primero hay que ser. Y para ser hay que saber. ¿Ay? Entienda. Para poder hacer, primero hay que ser. Pero para hacer hay que saber. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Bueno, aquí en la iglesia estamos haciendo un trabajo de electricidad. Ustedes saben que una persona que tenía una necesidad tomó prestado sin permiso los alambres eléctricos de la iglesia. Dejó los aires acondicionados sin corriente y la parte de atrás sin corriente. Así que decidimos, tenemos que poner otra vez los alambres. Vamos a ponerlo por otro lado, en otra ruta, que le dé un poquito más de brega si vuelven a buscar los alambres. Pero hay un problema. Y es que aquí no hay nadie entre nosotros que sepa hacer ese trabajo. Pero no lo sabe hacer porque ninguno de nosotros somos electricistas. Entonces, para poder hacer el trabajo de un electricista, primero tienes que ser electricista. Pero para ser electricista hay unos conocimientos que tienes que aprender. Entonces, a nosotros Dios nos está llamando y nos pide que seamos algunas cosas. Lo primero que Él nos pide que seamos es valientes. A Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. Dios te llama hoy para que seas también esforzado y valiente. Gedeón llamó a sus tribus hermanas y puso
juntó un ejército de 32,000 hombres. Oiga bien, ¿cuánto? 32,000. 32,000 hombres. Sin embargo, Dios, que le había prometido a Gedeón que le daría la victoria de una manera inusual, le dice a Gedeón: Gedeón, párate ahí, no coja para ir con tanta gente. No sé si era que estaban como aquella famosa canción que decía: ¡hey! No hay cama para tanta gente. Pero Dios le dice: no coja para ir con tanta gente. Y le dice: pon esta prueba. Diles, pon un anuncio, ponlo en las redes, ponlo en Facebook, ponlo de estado en WhatsApp para que todo el mundo lo vea, ponlo en Instagram, en Telegram, hazte un videito corto en TikTok y súbelo. Y le dice: óigame bien, todo el que tenga miedo, váyase para su casa. Todo el que tenga miedo, váyase para su casa. Gedeón puso su anuncio y al otro día cuando se reúnen, él llega, él está pensando que va a encontrar a su gente ahí. Oiga bien, señores, y de 32,000 que habían, ¿sabe cuántos se fueron? 5. No. 3. No. 50. 100. No. Se fueron 22,000. De 32,000 que él llevó, se fueron 22,000. ¿Le quedaron cuántos? 10,000. 10,000. Está buena la matemática. Le quedaron 10,000 hombres. Y Dios le dice: Gedeón, todavía son muchos. Es que recuérdate que yo te dije que soy yo que te voy a dar la victoria. Soy yo que te voy a dar la victoria. Dígase a mí más fuerte: soy yo que te voy a dar la victoria. Dice Dios. Él dice: ahora llévalo a beber al río. En esos tiempos se podía ir a beber al río. Dios mío, Señor. Haz un milagro en los ríos de República Dominicana. En el Pañapaña. En el río Maguá. Que podamos ir a beber al río, a bañarnos en esos ríos. Amén. Y él dice: oye, chequea bien, y todo el que se aplate, que se tire de barriga, bebé, no va. Todo el que se haga, meta la cabeza en el agua y se doble de rodillas y meta la... no va. Chequea lo que beban de su mano. Esos son los que van. De 10,000 que quedaban, ¿sabe cuántos se fueron? No. Esa era la forma fácil de yo decírselo. Pero quiero que piensen, que saquen un poquito, que usen la matemática. De 10,000 quedaron 300. ¿Cuántos se fueron? No saben. Se fueron 9,700. Ahí estaba el matemático. Se fueron 9,700. Pero en este caso ellos no se fueron voluntariamente. Que Dios los despidió porque dijo que no eran gente que estaba hábil. Y le quedaron 300. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que los primeros 32,000 se fueron porque tenían miedo. Dios nos llama a ser valientes. A ser valientes. La Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. ¿Verdad que no? Sino de dominio propio y de amor. Y la Biblia es clara y nos enseña que vencer el temor es un tema de dominio propio. Es un tema de reconocer que hay cosas a las que le tenemos temores infundados. Digo, sí, hay cosas a las que le debemos temer porque hay que tenerle miedo, porque realmente son una amenaza para nosotros y uno tiene que cuidarse. La Biblia no le dice: usted hágase el loco y tírese por ahí de cabeza como que no va a pasar nada. La Biblia dice: los avisados ven el mal y se esconden, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay cosas a las que hay que tenerle miedo y hay que cuidarse de ellas. Pero a veces tenemos miedos infundados sobre ciertas cosas y Dios nos dice que seamos valientes. Los 9,700 fueron enviados a casa porque eran descuidados y desatentos. Eran descuidados y desatentos. Dios nos llama a ser diligentes, a ser atentos y a ser precavidos. La Biblia dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Si tienes que levantarte temprano, no te quedes durmiendo hasta tarde, porque el tiempo no te va a dar para hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que hacer un trabajo, no te quedes esperando que se haga solo, porque no va a ocurrir.
La Biblia habla de que el que busca prosperidad tiene que ser diligente, tiene que trabajar, tiene que hacer lo que tiene que hacer, que tiene que ser como la hormiga, nos dice, que durante el verano se afana, trabaja, almacena, y cuando llega el invierno se sienta tranquilo a disfrutar de lo que ha trabajado. Las estaciones de la vida también pasan de esta manera. En el verano, la juventud, el tiempo que tenemos que aprovechar, el tiempo que tenemos que estudiar, prepararnos, trabajar, ahorrar, invertir bien, guardar para la vejez. El invierno, cuando llega la vejez, qué duro es cuando ya llega la vejez y usted no tiene nada, no tiene, como dicen por ahí, ni en qué caerse muerto, ni un kiki, ni un chele colorado. Es duro que usted no tenga, como dicen por ahí, ni siquiera para la pastilla. Lo ideal sería que no necesite la pastilla, pero para eso también hay que sembrar, hay que disciplinarse con lo que usted come, con lo que usted bebe, con el sueño y con las cosas que son necesarias, ser atentos, diligentes y precavidos. En tercer lugar, el pueblo fue castigado por su maldad y por su desobediencia. Dios nos llama a ser obedientes y a vivir vidas piadosas. Dios nos llama a ser obedientes y a vivir vidas piadosas. La obediencia, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿Cuántos han leído la Biblia de los que están aquí? ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos han leído, aunque sea un capítulo de la Biblia? Todos, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que el tema que va como un hilo conductor a través de todos los pasajes de la Biblia, desde que empieza hasta que termina. Sí, habla de Jesús, porque Jesús es todo en todos, por todos, pero ese hilo conductor que va llevando la relación entre el hombre y Dios es la obediencia. Es la obediencia. Incluso Jesús fue obediente. Es la obediencia lo que garantiza que Dios, o que las promesas que Dios tiene para con nosotros se cumplan en nuestras vidas. Dios ha decretado ciertas cosas, ciertas leyes, ciertos principios en las Escrituras que se van a cumplir en nosotros cuando somos obedientes. No hay otra manera, tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios, pero también, y esta parte es la que a veces se nos hace difícil, obedientes al liderazgo que Dios ha establecido, sea en la iglesia, sea en la escuela, sea en el trabajo, tenemos que ser obedientes. La Biblia declara que tenemos que ser obedientes a las autoridades y a las leyes terrenales, pero a veces somos muy desobedientes. Y todos hemos pecado de desobediencia en algún momento. Arrepentámonos delante del Señor y aprendamos a ser obedientes. La obediencia se aprende. Se aprende cuando tenemos dominio sobre nuestros deseos y sobre nuestras intenciones. La obediencia hay que aprenderla. En tercer lugar, ya que tenemos el conocimiento y que hemos llegado a ser lo que Dios quiere que seamos, somos valientes, somos diligentes, no ponga esa cara. Somos valientes, créalo, somos valientes. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. El Señor no te dice que diga que eres débil. Su poder se perfecciona en la debilidad. A lo vil y a lo subestimado escogió Dios para avergonzar a los grandes y a los fuertes y a los poderosos. Dios te hace fuerte, Dios te hace valiente, Dios te hace diligente. Sé obediente, pon de tu parte y permite que Él haga en ti lo que Él quiere hacer. Una vez que sabemos lo que quiere que sabemos y que somos lo que Él quiere que seamos, entonces esto hay que ponerlo en práctica. No hacemos nada con saber, no hacemos nada con ser, si no hacemos algo con eso. Gedeón lo primero que hizo fue que ofreció un sacrificio, ofreció una ofrenda. Y aquí nos estamos metiendo en un terreno que yo creo y espero que ya aquí no sea un terreno peligroso, sino que todo el mundo aquí ya esté claro y entienda que ofrendar a Dios es bueno, es agradable, que es una bendición para nosotros poder dar
a Dios y a los demás. La generosidad es la siembra que nos garantiza la prosperidad. Entienda eso. La generosidad es la siembra que nos garantiza la prosperidad. La generosidad no significa que usted bote su cuarto, ¿eh? No significa que usted bote el dinero y que usted lo tire para arriba, como dicen por ahí. No. La generosidad implica que usted da donde hay que dar. Y que usted ayuda a quien hay que ayudar. Y que usted lo hace con sabiduría. Ok. Gedeón ofreció ofrenda. Ofrendar para Dios es tan importante que Dios dice la palabra en el libro de los Hechos, hablando acerca de Cornelio, dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y que daba ofrendas y que Dios se acordó de sus ofrendas. En el Antiguo Testamento también vemos ocasiones en las que dice que Dios se acordó de la ofrenda. Entonces crea que cuando usted ofrenda hay algún momento en el que usted dice, Señor, y usted puede ser que usted crea que Dios se olvidó de usted y que Dios le dio banda, que Dios lo soltó y usted dice, pero Señor, acuérdate de mí. Dice que Dios se acuerda de su ofrenda. Entonces, cuando usted ofrenda, usted está poniendo un hilito en el dedito de Dios. Oiga bien, usted está poniendo un hilito en el dedito de Dios, porque Dios se acuerda de las ofrendas. Luego derribó los altares. Piensa en esto como individuo, como cristiano. ¿Cuáles son los altares que hay en tu vida? ¿Cuáles son los ídolos que tú tienes que derribar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas a las que tú le das mayor importancia que a Dios? Que le das el lugar que le corresponde a Dios. Eso tú tienes que derribarlos. Esos ídolos tienes que derribarlos. Tienes que derribarlos y tienes que romper las estatuas de cualquier cosa que esté en tu vida. Yo sé que no es la primera vez que escuchamos y que hablamos acerca de esto, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Estás obligado, porque de lo contrario no vas a estar agradando al Señor. Y si Dios no se agrada de ti, de tu vida, de lo que haces, no tienes nada, porque su gracia es necesaria para nosotros vivir. Derriba los altares, rompe los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Y usted dirá, pero yo soy evangélico. ¿Por qué me hablan de ídolos? Yo no idolatro. Yo no tengo imágenes de María, ni de Pedro, ni tengo a San Miguel en mi casa. No tengo a San Pancracio ni a San Bonifacio. Pero hay otros San que hay en tu casa y en tu vida que no tienen esos nombres. Puede ser un San Hijo. ¡Ay, Dios mío! Ese no puede hablar, no puede tocar esa tecla. San Pleito. El diente. San Pleito. Mire, usted cree que no, pero hay gente que le gusta el pleito. Hay gente que ama el pleito. Hay gente que ama el pleito. Ay, Señor. San Pleito. Señores, es una realidad. Y antes la gente preguntaba, pero ¿y por qué que esas personas, por qué somos así? ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? Por más que nos dicen y pensamos, oiga, pensamos que yo sé que no debo hacerlo de esa manera. Y volvemos y lo hacemos. Y hay un principio científico, y no voy a profundizar ahí para no aburrirlo con eso, con la ciencia, pero hay un principio científico sobre estudios del cerebro que explican que en la vida cualquier cosa puede producir una adicción. Hay gente que son adictos al pleito. Adictos que es igual, que por usted quitarle eso, es como si usted le quitara una droga, como si usted le quitara la marihuana, la cocaína, el romo, lo que sea, con lo que el café. Porque el cuerpo humano, oiga bien, el cuerpo humano funciona con unas sustancias químicas que cuando una persona se da un pase de droga, esas sustancias se activan en el cerebro y generan un placer en el cuerpo. Y esas mismas sustancias se activan cuando una persona se acostumbra a hacer algo.
Y cuando usted no lo hace, esa química del cuerpo se cambia. Igual que la comida. La química del cuerpo se altera, y cuando la química del cuerpo se altera, su cuerpo reacciona, dice, aquí algo anda raro, algo anda mal, no estoy sintiendo lo que mismo que siento siempre, y pone resistencia. Y entonces él va generando, buscando el punto. Usted ve que la gente, por más que quiera estar bien, se va acumulando, y llega un momento y deja pasar una y deja pasar otra, pero el cuerpo va como, oye, no, ya dejaste pasar muchas. Y viene entonces el más inocente, y le hace la cosa más sencilla, y con ese ¡guau! ¿Por qué? Porque es que crea adicción en el cuerpo. Y luego él reunió un ejército. Él se puso manos a la obra. Y esta gente, ya como equipo, los escogidos, operaron en unidad. ¿Operaron de qué manera? En unidad. La unidad es necesaria para todo en la vida, señores. En el hogar necesitamos unidad. En el hogar necesitamos unidad. Y la unidad se construye en base a principios, en base a conocimiento también, en base a decisiones. Para que haya unidad en el hogar, tienen que haber acuerdos entre las parejas, entre los padres y los hijos. Para que haya este acuerdo, genere la unidad. También ellos siguieron el diseño de una estrategia. Fueron equipados para el desarrollo de la estrategia. Cada hombre hizo la parte que le fue asignada y persiguieron la meta hasta alcanzarla. En el capítulo 8, en el versículo 4, hay una parte del pasaje que a mí me llamó mucho la atención. Después que ellos vencieron y que se dieron a la huida los príncipes madianitas, dice que cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, pero seguían persiguiendo. Cansados, pero seguían persiguiendo. Aunque estés cansado, aunque te falten fuerzas, tienes que ponerte en las manos de Dios y seguir adelante. Si la meta que has trazado para tu vida aún no la has conseguido, no te detengas, no te rindas y confía en la providencia de Dios. Pero confía también en tu equipo, confía en tu familia, confía en los tuyos. Porque si has logrado la unidad que se requiere para llevar a cabo la estrategia, créeme que la victoria la vas a obtener. En conclusión, la obediencia a Dios y al liderazgo establecido, la preparación, la planificación estratégica y la ejecución en verdadera unidad, tal como Dios hizo con Gedeón y el pueblo de Israel, a pesar de que las circunstancias puedan ser desafiantes, adversas o difíciles, si eres obediente, si te preparas, si te organizas y si trabajas en unidad, Dios te llevará a la victoria. Dios te llevará a la victoria. Créeme que era improbable que 300 vencieran el ejército madianita. Sin embargo, Dios les dio la victoria porque confiaron en Él e hicieron las cosas como Él estableció. Para que no olvides, Dios ve el potencial antes que tú lo veas en ti mismo. Dios mostrará su gloria en tu vida a pesar de las deficiencias personales o de la falta de recursos. Sé valiente aún en tu duda. Sé dependiente de Dios, no de tus propios recursos. Sé un líder que da gloria a Dios y no a ti mismo. Rompe con los ídolos en tu vida. Y esta última parte, aunque estés cansado, continúa persiguiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que Dios te da la victoria, aunque parezca improbable.